Bueno, vamos a empezar con la clase sobre la gracia preveniente. Vamos a tener 3 clases sobre la gracia preveniente. Hoy vamos a tener solamente una concisa y breve introducción teórica al tema. En la próxima clase vamos a revisar los datos bíblicos de los que proviene todo lo que vamos a aprender teóricamente hoy. Vamos a revisar varias listas de textos bíblicos. Y en la tercera clase vamos a ver las implicaciones que se desprenden de esta doctrina. Así que por ahí vamos. Ahora, hermanos, realmente creo que si comprendemos la doctrina de la gracia preveniente, como vamos a ver en la tercera clase, las implicaciones son tan maravillosas, tan alentadoras para nosotros, tan reveladoras acerca de quién es Dios y de cuáles son sus obras entre los hombres, que de verdad creo que si aprovechamos bien el contenido en el Señor, de verdad, nuestras vidas van a ser transformadas. Nuestra iglesia va a ser transformada. Así que vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué es la gracia proveniente? Un erudito, Roger Olson, profesor de investigación de teología histórica, él dice: la gracia preventiva es simplemente un término para la gracia de Dios que precede, prepara el camino, habilita, ayuda al arrepentimiento y la fe, conversión del pecador. Según el arminianismo clásico, es una operación del Espíritu Santo que libera la voluntad del pecador de la esclavitud al pecado y condena, llama, ilumina y permite al pecador responder al llamado del Evangelio con arrepentimiento y fe, conversión. Eso es lo que la gracia proveniente es. Todas las obras preparativas de Dios para la salvación del hombre pecador. Todo lo que Dios hace antes de la salvación del hombre pecador a fin de que el hombre pecador tenga la capacidad de arrepentirse y creer. Como le gustaba decir a Tozer, el gran teólogo del siglo pasado, es la conquista divina. La gracia proveniente es la conquista divina. Es Dios conquistando el corazón del hombre. Eso es la gracia proveniente. Otro autor dice: por definición, gracia preveniente es aquella obra del Espíritu Santo que abre el corazón del no regenerado, para usar las palabras de Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando Dios abre el corazón de Lidia para que esté atenta a lo que Pablo dice. Por definición, gracia preveniente es aquella obra del Espíritu Santo que abre el corazón del no regenerado a la verdad del Evangelio y lo capacita para responder positivamente en fe. Nadie puede ser salvo sin ser llamado primero por Dios. Nadie puede ser salvo sin ser llamado primero por Dios. Mi propia definición es esta. La gracia proveniente es simplemente un término para las operaciones del amor de Dios que preceden a la salvación del pecador, guiándolo hacia la misma por medio de iluminar su entendimiento con su verdad, convencerlo de pecado y ablandar su corazón a fin de capacitarle para que proceda al arrepentimiento y la fe. La gracia, hermanos, es el amor incondicional de Dios. Eso es lo que la gracia de Dios es. La Biblia llama gracia a la manifestación práctica del amor incondicional de Dios viniendo al rescate de los pecadores. La gracia preveniente es toda operación que Dios en su amor haga a fin de convencernos de pecado y convencernos también de su propia valía, de que Él es el tesoro de los tesoros, a fin de que nosotros abandonemos el pecado, renunciemos a nuestra autonomía, a nuestra rebelión y nos enamoremos de Él. Eso es la gracia proveniente. Otro autor nos dice que la gracia proveniente consiste en 3 obras básicas. 3 obras básicas. La gracia proveniente, por tanto, incluye 3 aspectos. En primer lugar, convicción. Si la mente del no regenerado se encuentra enceguecida, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, enceguecida la verdad, este trabajo del Espíritu Santo abre sus ojos para ver y entender. De esta manera el pecador depravado es convencido de sus pecados y de su culpa, de que Dios es justo y de que Cristo ha provisto redención para él si acepta el regalo de Dios en fe.
En segundo lugar, persuasión. El Espíritu Santo hace que la verdad afecte y compunja el corazón del pecador. No solamente le muestra la verdad en primer lugar, en segundo verdad la aplica a él. No solamente en primer lugar le enseña que el hombre es pecador, sino que le dice vos sos pecador. Y hace que sienta el peso de esa verdad de manera particular. En tercer lugar, capacitación. Siendo claro, dice este autor a través de las Escrituras, que el arrepentimiento y la fe no pueden ser ejercidos excepto si son concedidos como un don de Dios. Capacitación. Capacitación. Así que en primer lugar, convicción, en segundo lugar, persuasión y en tercer lugar, capacitación. En primer lugar, Dios muestra al hombre cuál es la verdad. En segundo lugar, lo persuade, lo convence de esa verdad, la aplica a él. Y en tercer lugar, entonces, lo capacita de esa manera, ablandando su corazón y alumbrando su entendimiento para ser capaz de arrepentirse de sus pecados y creer. Ahora, otro elemento importante de la gracia proveniente es que fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario y es aplicada por el Espíritu Santo. Fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario y es aplicada por el Espíritu Santo. John Wesley dice lo siguiente: no solo hay una suficiencia externa para la salvación provista a través de los méritos y la muerte de Cristo para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. En otras palabras, lo que Wesley afirma es: Cristo en la cruz del Calvario hizo posible la salvación universalmente. Murió por todos los hombres de tal manera que hay una posibilidad de salvación para todos los hombres. Lo que Cristo hizo es suficiente para que cualquier pecador, si se arrepiente y cree, sea salvo. No solo hay una suficiencia externa para la salvación provista a través de los méritos y la muerte de Cristo para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio, sino que también hay una suficiencia interna del poder dado por Dios a cada uno, a cada hombre, para escuchar los llamados de la gracia de Dios y por fe recibir esa salvación. Simplemente lo que Wesley dice es esto: Cristo dio su vida por todos los hombres, por lo que hay una posibilidad real de salvación para cada hombre, y no solamente Dios hizo posible la salvación de cada hombre en términos legales, es decir, no solamente el camino está abierto para todos los hombres, sino que Dios también en su gracia capacitará a todos los hombres para que puedan apropiarse de esa salvación, para que puedan volver por el camino de regreso a Edén. Eso es lo que él está diciendo. En otra cita, Wesley vuelve a decir: no hay más poder que mérito en el hombre. No hay más poder que mérito en el hombre. Ningún hombre puede salvarse por sus buenas obras, así que ningún hombre tiene mérito. Nadie puede en su propio nombre pararse ante el santo, santo, santo Dios y sobrevivir. Somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero Wesley también afirma: no solo el hombre no tiene mérito, tampoco tiene poder. Y no tiene más mérito que poder, ni poder que mérito. No tiene poder. ¿En qué sentido está hablando Wesley? No tiene el poder, la capacidad, poder en el sentido de capacidad de arrepentirse de sus pecados y creer. No solamente es un pecador, sino que es un pecador porque quiere pecar. No solamente es que peca, es que peca porque desea hacerlo. No solo está condenado por lo que hace. El problema es él. El mismo hombre es el problema. Entonces Wesley dice: no hay más poder que mérito en el hombre, pero como todo mérito está en el Hijo de Dios, todo mérito está en el Hijo de Dios, podemos ser salvos por medio de lo que Cristo hizo, en otras palabras. En lo que ha hecho y sufrido por nosotros, todo poder está en el Espíritu de Dios. Cristo murió para resolver nuestro problema legal, para limpiarnos, para cancelar el pecado, y el Espíritu Santo viene a nosotros a fin de transformarnos para resolver nuestro problema interno. Cristo resuelve el problema externo, lo que nosotros hicimos, el problema de nuestro historial como pecadores ante el Dios Santo. El Espíritu Santo resuelve nuestro problema interno. La gracia proveniente es el poder del Espíritu Santo viniendo a transformarnos para que podamos arrepentirnos y creer. Así que todos los hombres pueden pasar por las siguientes 3 etapas
según el arminianismo clásico. En primer lugar, lo que se conoce como la etapa natural. Es decir, esta es la etapa de preparación para la convicción de su necesidad de salvación. La etapa natural es todo lo que Dios hace por todos los hombres a fin de prepararlos para el día en el que Él los convenza completamente de quiénes son y de quién es Él, de que Él es santo y de que ellos son criaturas pecadoras que necesitan su misericordia o están perdidos. La segunda etapa, llamada la etapa legal, es la convicción de su necesidad de salvación. En primer lugar, la etapa natural, preparación para la convicción de su necesidad de salvación. Todas las operaciones del amor de Dios preparatorias para la convicción de pecado, para la etapa legal, cuando el pecador se da cuenta de que es un criminal ante la ley de Dios, de que es un infractor y de que él no puede pagar por su multa, que no hay forma de que él pueda ser salvo y que por lo tanto él necesita la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, la etapa de la gracia, que es la misma salvación. Etapa natural, etapa legal, etapa de la gracia. Por supuesto, esta gracia es también resistible. La gracia es resistible. En el arminianismo clásico, las operaciones del amor de Dios dan al hombre la capacidad, es decir, la oportunidad de poder salvarse, de arrepentirse y creer, pero no obligan a nadie, no coacciona a nadie, ni de ninguna manera determina a nadie a responder. ¿Cuál es la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo en cuanto a esta doctrina? Bueno, los calvinistas creen en una versión de la gracia preveniente. Creen que Dios hace ciertas obras para salvar al pecador. Creen que hay ciertas cosas que Dios hace, incluso algunos de ellos creen antes de que el pecador sea salvado. Que hay ciertas obras preparatorias. Pero ellos dirán que esa gracia es solamente dada a los escogidos, que es de carácter irresistible, es decir, que determina la salvación del pecador, y que esta gracia es la regeneración, al fin y al cabo, es la regeneración. Algunos dirán que hay ciertas cosas que Dios puede hacer para preparar al hombre para la salvación, pero que esas obras preparatorias no capacitan al hombre para la salvación. Simplemente ellos dirán de una manera un tanto subjetiva que preparan el camino para la salvación. Pero no es eficaz, esa gracia no capacita al hombre para la salvación. Pero cuando nosotros hablamos de gracia proveniente, de capacitación real para la salvación, ellos dirán que estamos hablando de la regeneración. Es simplemente Dios haciendo nuevo al hombre, como ya hemos hablado. Los arminianos dicen, en contraste, que este tipo de gracia está disponible para todas las personas, que es anterior a la regeneración, al nuevo nacimiento, y que es resistible. Ahora, antes de ver cómo este concepto surge de las Escrituras de manera sistemática, ¿tienen alguna pregunta acerca de las definiciones que hemos visto? ¿O de la diferencia entre la gracia proveniente en el arminianismo clásico y la versión de la gracia irresistible en el calvinismo? Sí. Esa gracia preveniente puede durar mucho tiempo, no necesariamente es un proceso corto, sino que puede durar años quizás en la vida de una persona. Sí, todos los arminianos están de acuerdo en que la gracia comienza prácticamente desde el nacimiento a operar en el hombre. Y se intensifica cuando el niño llega a la etapa de la responsabilidad moral, es decir, cuando su conciencia se despierta al bien y al mal. Entonces la gracia proveniente intensifica sus operaciones trabajando en la etapa natural a fin de llevarlo a la etapa legal. Y por supuesto, el Señor, hay personas como el ladrón que se salvó, crucificado al lado de Jesús. Un arminiano diría que la gracia de Dios trabajó durante toda la vida, para llevar a ese hombre al punto de que cuando se encuentre a horas de morir al lado de su Salvador, él esté capacitado para ser completamente convencido de su necesidad y entonces se arrepienta y crea y pueda entrar en la etapa de la gracia y morir con sus pecados perdonados. Toda una vida de trabajo
matemático para llevarlo a ese punto decisivo, final, en el que la gracia conquistaría su corazón, en el que el amor de Dios lo vencería. Teniendo en cuenta las etapas, alguien puede directamente simplemente pasar por la primera etapa y seguir así a medida que no resiste la gracia, o directamente puede quedar en la primera porque resistió la gracia, sería así. Bueno, no hay consenso entre los arminianos en cuanto a este asunto. Y vamos a ver más de eso cuando hablemos de la salvación de los no evangelizados por la iglesia. Y es un tema que incluso trasciende al arminianismo. Pero algunos arminianos van a decir que la etapa legal puede caer súbitamente sobre el hombre, súbitamente sobre cualquier hombre, en cualquier etapa de su vida. Otros arminianos van a decir que esa etapa legal depende de que alguien le predique bien el evangelio al hombre pecador. Y de que por lo tanto el mundo está preparado para la evangelización en el sentido de que todos los hombres se encuentran en la etapa natural, pero la iglesia debe ir y predicar el evangelio y entonces los hombres entran en la etapa legal. Entonces realmente tienen la posibilidad de ser completamente conscientes de quiénes son ellos como pecadores ante Dios y de su necesidad de Cristo. No hay un consenso. Es por eso que simplemente yo hablé en términos generales y voy a entrar en los pormenores de las diferentes escuelas más adelante. Es posible también que uno desde afuera vea en la otra persona la acción de la gracia permanente. Oh, totalmente. Cuando veamos las listas de textos en donde nosotros podemos distinguir diferentes categorías de las operaciones de la gracia proveniente de Dios, vamos a tener ojos para darnos cuenta de que Dios obra en gracia por medio de nuestros padres, por medio de las bendiciones que llegan a nuestra vida, por medio de castigos que sufrimos, múltiples medios, por medio de la conciencia, por medio de la creación, especialmente por medio de la escritura, la exposición de la escritura, por medio de la influencia de otros creyentes. Y sí, según el arminianismo, la gracia de Dios es la ambulancia que viene al rescate de todos los hombres. Y yo estoy convencido de que eso es cierto. Y si tenemos ojos para ver, vamos a poder ver que todos los hombres están en la ambulancia. Ahora, por supuesto que, como es de carácter resistible, al fin y al cabo, si rechazamos una y otra vez esta gracia, finalmente la ambulancia nos va a dejar donde nos encontró. Se nos sube ahí. Se puede decir que hasta de manera arbitraria. Dios no nos pregunta si nosotros queremos ser convencidos de pecado o no. Lo hace, pero no nos va a obligar a responder. Entonces, aunque la ambulancia de la gracia de Dios llega para todos los hombres, un hombre tiene la libertad de decir, quiero que me vuelvas a dejar donde estaba, no quiero que me lleves al hospital de la salvación. Y después de muchas oportunidades, Dios finalmente dirá que se haga tu voluntad. Y dejará de insistir. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez las Escrituras nos dicen, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios se marchó, y Dios los abandonó, y Dios se cansó, y la presencia de Dios se marchó. Una y otra vez. En la historia de Dios con Israel, en la historia de Dios con las naciones, en el mensaje de las 7 iglesias. Sí. Solo en algunos casos. Ese es otro tema. Pero cuando alguien comete el pecado imperdonable ante nuestros ojos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, nosotros podemos saber que esa persona ya no tiene perdón. La gracia ya nunca más volverá a llamarlo. Usando la ilustración del libro Apocalipsis, Cristo ya nunca más tocará a la puerta. Bueno, ese texto habla de la iglesia, no puede ser confuso aplicarlo a un pecador, pero la ilustración es válida igual. La gracia ya no tocará más su puerta.
Pero hay que tener mucho cuidado. Debemos estar seguros antes de hacer un juicio de ese calibre. Tener mucho cuidado. Bueno, todos están de acuerdo en que la ambulancia de la gracia de Dios ya dio el primer paso, de que todos los hombres se encuentren en la etapa natural. No hay acuerdo entre los arminianos respecto a si esa ambulancia incluye también la etapa legal o no. Ya vamos a ver eso. Pero por lo menos hasta donde vamos en nuestro estudio podemos estar seguros de que el mundo está preparado para la evangelización. De que Dios ya hizo un trabajo previo a fin de preparar a las personas para que vayamos y les prediquemos. Cuando alguien se convierte, cuando nosotros predicamos y alguien se convierte, es porque Dios ya estuvo trabajando antes a fin de preparar su corazón para convertirlo en buena tierra. Usando las palabras de Jesús en la parábola del sembrador, en buena tierra, de tal manera que era solo cuestión de que nosotros lleguemos, sembremos la semilla del Evangelio y como ya era buena tierra, ya lo era, va a responder. Va a responder. Los misioneros arminianos suelen decir de que en las misiones nosotros vamos a recoger los frutos de la gracia proveniente. Vamos a buscar la buena tierra, pero nadie nace siendo buena tierra. La gracia proveniente convierte a los hombres pecadores en buena tierra, que significa que están listos para responder al Evangelio, que están preparados, que respondieron a la gracia proveniente y es solo cuestión de que los encontremos. Ya entraremos en los pormenores, pero no quiero saltear etapas. Quiero que construya el pensamiento paso a paso. Seguimos. El concepto de gracia proveniente emerge de manera sistemática. ¿Qué significa esto? Que no van a encontrar en la Biblia la palabra gracia proveniente, van a encontrar la palabra gracia, amor, y van a ver a Dios actuando de múltiples maneras para salvar a los pecadores, para convencerlos de su amor y de su suprema valía a fin de que ellos lo amen y se arrepientan de sus pecados. Pero la palabra gracia proveniente, por supuesto, no existe tanto como la palabra Trinidad no existe, o dos naturalezas de Cristo no existe. Estos conceptos emergen de manera sistemática, lo que significa que el teólogo usa este tipo de términos técnicos simplemente para dar forma a un cuerpo doctrinal. El teólogo piensa cómo Dios salva al pecador y comienza a estudiar las Escrituras. Y cuando ve que la salvación es por gracia y que Dios hace múltiples obras a fin de llevar al hombre pecador al arrepentimiento y la fe, después de poner todos los datos bíblicos sobre la mesa, él dice, el mejor término es gracia preveniente. Así que este concepto emerge de manera sistemática, interpretando Escritura con Escritura, viendo todo lo que Dios dice sobre este tema en la Biblia. Roger Olson, una vez más, dice de manera un poco sarcástica y exagerada, algunos aquí se han preguntado dónde se encuentra la gracia proveniente en la Biblia. En casi todas las páginas, dice él. Él dice esto de manera un tanto irónica y sarcástica, ¿no? Para decir, sin la realidad de la gracia proveniente, no existiría la Biblia, no existiría la historia de la redención. Se asume detrás de cada capítulo de la Escritura que Dios está trabajando a fin de llevar a los hombres al arrepentimiento y la fe. Es un concepto así de básico. Ahora, hay 4 cosas que podemos decir respecto a cómo emerge sistemáticamente este concepto. En primer lugar, proviene de manera indirecta de los textos de oportunidad. De manera indirecta de los textos de oportunidad. Textos en donde es obvio que Dios está dando a los hombres una oportunidad. Es obvio que Dios piensa que los hombres tienen la capacidad de responder a sus llamados a la reconciliación. Incontables textos, decenas, si no cientos de textos, en donde Dios les dice si se arrepienten y creen son salvos, pero si no quieren hacerlo van a ser condenados. En donde Dios llama a los pecadores, textos de oportunidad. Ya hemos visto varios en clases anteriores. En segundo lugar, de manera directa, el concepto emerge de los textos que proclaman el trabajo de Dios para salvar a los hombres. Textos en donde vemos a Dios obrando de múltiples maneras para llevar a los hombres al arrepentimiento y la fe. En tercer lugar, también debemos considerar que esta doctrina no es contraria a ninguna doctrina bíblica.
No es contraria a ninguna doctrina bíblica, no niega ninguna doctrina bíblica. Y en cuarto lugar, da coherencia a la totalidad de los datos bíblicos. Da coherencia a la totalidad de los datos bíblicos. Ahora, hay 3 comentarios más que quiero hacer acá. Uno es que esta doctrina supone la incapacidad humana. La supone, como lo hemos visto en las definiciones. Si Dios tiene que trabajar para capacitar al hombre para que se arrepienta y crea, de eso se deduce que ningún hombre tiene la capacidad natural de arrepentirse y creer por sí mismo. Ningún hombre podría ser salvado si la ambulancia de la gracia no llega. Así que se supone la incapacidad humana, o la incapacidad moral, o la depravación total del hombre. En segundo lugar, la gracia preveniente es el concepto puente que relaciona la categoría de textos que hablan de la incapacidad humana con la categoría de textos de oportunidad. Tenemos una lista de textos como 1 Corintios 2:14, en donde se nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y textos en donde es obvio que Dios piensa que el hombre puede responder a sus llamados. La gracia preveniente es el concepto que nos permite relacionar ambas categorías de textos bíblicos. Especialmente a la luz del segundo punto que vimos, acerca de cómo emerge sistemáticamente este concepto. Los textos que declaran las obras de Dios para llevar al hombre pecador al arrepentimiento y la fe. Y en tercer lugar, este concepto es incompatible, contrastando con el calvinismo, es incompatible con el determinismo y la elección incondicional. Es por eso que algunos calvinistas dicen, no todos están de acuerdo con esto, que existen obras de Dios que son preparatorias para la salvación del pecador. Es tan claro en las Escrituras que hay ciertas obras que Dios hace antes de que un hombre se salve, que muchos calvinistas, a pesar de su teología determinista, lo reconocen. Sin embargo, ellos dicen que esas obras preparatorias no restauran el libre albedrío del hombre a fin de darle una oportunidad real de que se arrepienta y crea. Es decir, esas obras preparatorias en realidad no lo salvan, por lo cual esas obras preparatorias no tienen sentido. Para los arminianos no tienen sentido. No lo capacitan, al fin y al cabo. A menos que la gracia irresistible o llamamiento eficaz en el calvinismo venga y golpee al pecador para que lo salve, ¿no? Así que, por supuesto, esto es totalmente incompatible con el determinismo y la elección incondicional. La gracia preveniente simplemente significa que Dios restaura el libre albedrío de los hombres para que los hombres tengan la oportunidad de arrepentirse y creer, pero al fin y al cabo será su decisión. Será su decisión. Bien. Antes de ver el orden de la salvación en el arminianismo clásico, ¿alguna pregunta acerca de cómo este concepto emerge de manera sistemática? Vamos a verlo en la próxima clase. Hoy me estoy preocupado por darles los conceptos básicos, simplemente entender el pensamiento del arminianismo clásico. Vamos a probar eso, vamos a probar la veracidad de todas estas conclusiones en la segunda clase. Bien, vamos a ver el orden entonces. En el calvinismo, como ya hemos visto, el orden es el siguiente: depravación total, elección incondicional, redención particular o expiación limitada, llamamiento eficaz o gracia irresistible y perseverancia de los santos. En el calvinismo ya hemos hablado mucho, no quiero repetir lo que ya hemos visto, pero simplemente no existe la gracia preveniente, por lo tanto no existen las oportunidades. Los hombres nacieron con un destino impuesto. O serán salvos o serán condenados, no tienen opción. Todo se entiende en términos deterministas. Así que eso es lo que nosotros vemos en los 5 puntos del calvinismo, eso es lo que está reflejado ahí. Nadie puede salvarse por sí mismos porque están totalmente probados. Por lo tanto, Dios va a elegir salvar a algunos y condenar a otros. Cristo, el tercer punto significa que Cristo solamente murió por cierto grupo de personas. Así que para muchos, aunque hay diferentes escuelas, pero la gran mayoría, al menos hoy, de los calvinistas de hoy, no creen que hay una oportunidad de salvación real para cada persona. Solamente
van a ser salvos aquellos por quienes Cristo murió. Llamado eficaz es la regeneración y perseverancia de los santos. Nadie que haya sido escogido va a perderse porque han sido escogidos para salvación, para llegar hasta la glorificación. En el arminianismo podemos dividirlo en 6 puntos. Ahí salieron signos de interrogación, culpa de Malvina, que hizo las diapositivas. Por un problema del programa de esta compu. Pero son 6 puntos, no 6 signos de interrogación. En primer lugar, todos los hombres se encuentran caídos y en un estado de incapacidad moral. Este es el único punto en el que calvinistas y arminianos están de acuerdo. En segundo lugar, la gracia proveniente de Dios restaura el libre albedrío del hombre para que pueda volver a Dios en arrepentimiento y fe. En tercer lugar, el hombre responde en arrepentimiento y fe, conversión. En cuarto lugar, Dios justifica, regenera y adopta al hombre. En quinto lugar, el hombre debe perseverar en arrepentimiento y fe y crecer en santificación. Y en sexto lugar, Dios glorifica a los vencedores. Dios glorifica a los vencedores. Ahora, si contrastamos el orden de la salvación en el calvinismo con el orden de la salvación en el calvinismo, podemos decir que en cuanto al calvinismo, en el primer punto estamos de acuerdo. El hombre es depravado. Pero en segundo lugar, la elección no es incondicional, sino que es condicional, en el sentido de que Dios escogió que sean salvos aquellos que se arrepientan y crean. Hay mucho más que decir al respecto, vamos a tener varias clases sobre la elección, pero por el momento es suficiente entender esto en contraste. En tercer lugar, Cristo murió por todos los hombres. En cuarto lugar, hay un llamado poderoso, con gracia suficiente, pero resistible. Y en quinto lugar, Dios da gracia a los hombres para que puedan perseverar, pero ellos podrán resistir esa gracia. Así que la perseverancia es condicional. La perseverancia es condicional. ¿Alguna pregunta acerca del orden de la salvación? Sí. Entonces hay inversiones también en cuanto a la regeneración y se invierte en el orden, tanto comparando el calvinismo con el calvinismo. Oh, sí, porque en el calvinismo nadie puede ser salvo. Es increíble esto, porque en el calvinismo nadie puede salvarse si primero no recibe algunas obras de la salvación. La regeneración pertenece a las obras de la salvación. De hecho, los calvinistas clásicos, no algún calvinista perdido por ahí, el calvinismo clásico afirma que la santificación comienza en la regeneración. ¿Escucharon eso? La santificación, que es el proceso de purificación, comienza con la regeneración. Pero para ellos la regeneración viene antes de que los pecados del hombre sean perdonados. Viene antes de la conversión, antes de que el hombre responda a Dios en arrepentimiento y fe y sea perdonado. Entonces, en el calvinismo, la santificación comenzó antes que la justificación, que el arrepentimiento, que la fe, que el perdón de pecados. Y en el calvinismo, en el arminianismo no es así. En el arminianismo, el hombre está perdido, Dios restaura su libre albedrío para que pueda arrepentirse y creer. Cuando se arrepiente y cree, entonces simultáneamente es regenerado, justificado, perdonado, adoptado. Así que sí, es distinto. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren venir a mí para tener vida. El arminianismo interpreta eso de la siguiente manera. El hombre puede ir a Cristo para tener vida porque ha sido capacitado por la gracia de Dios para ir a Cristo y tener vida. Vida es regeneración, el nuevo nacimiento. Si alguien va a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios va a regenerarlo. Ahora, el calvinismo lo va a interpretar de otra manera. Va a decir que primero él tiene que recibir vida y después va a poder ir a Cristo para de alguna forma también tener vida. Así que un arminiano diría que los calvinistas están invirtiendo el orden de la salvación y poniendo, ¿no?, el carro delante del caballo. Nico, yo veo que ando por internet porque
Sí. Eso es un error. El arminianismo clásico no usaría esos términos. Asociaría esos términos quizás con el semipelagianismo o algo así. Nosotros hemos visto las diferentes escuelas acá sobre el pecado original y vimos muchas citas de Arminio donde era muy fuerte y usa específicamente el término depravación. Entonces, por supuesto, la diferencia está, como vimos en clases pasadas, que el calvinista no cree que exista un hombre con un libre albedrío restaurado que tenga la capacidad de arrepentirse de sus pecados y creer o no. El calvinista cree que eso es cierto solamente en el caso de los escogidos que ya fueron salvados. Entonces, esa es la diferencia, de que un hombre en el arminianismo bajo la influencia de la gracia proveniente de Dios en general se va a ver mejor, o sea, moralmente mejor que el hombre totalmente depravado en el calvinismo. Ahora, los arminianos están de acuerdo con los calvinistas en que nosotros nacemos en un estado de depravación total, no en el sentido de intensidad, no de que somos tan malos, no todos somos Hitler, no nacemos siendo demonios. Sí que hay una infección que abarca todas nuestras facultades, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras actitudes. No solamente es que nuestra mente está mal, o los deseos están mal, pero la voluntad está bien. No, mentes, emociones y voluntad, todo ha sido contaminado. Depravación total significa que la totalidad de las facultades del hombre fueron contaminadas. No es una referencia a la intensidad de esa depravación, sino simplemente a la cantidad de piezas en el hombre que fueron afectadas por la caída, y son todas las piezas, incluso su cuerpo. Entonces, la diferencia va a estar en que un hombre bajo la influencia de la gracia proveniente de Dios es, en cuanto a intensidad, en general, menos depravado que el hombre en el calvinismo, que no tiene esta gracia proveniente, sino lo que hemos visto que ellos llaman gracia común, que restringe algo de su maldad, pero nunca restaura su libre albedrío para que pueda arrepentirse y creer. Ahora, los arminianos van a decir que si el hombre resiste la gracia proveniente, entonces sí va a verse igual que en la doctrina calvinista de la depravación. Como alguien que de verdad su libre albedrío para arrepentirse y creer va a perderse, y él, va a ser alguien que va a pecar y pecar sin culpa, sin remordimiento. Al punto de que puede ser Hitler. Todos podríamos ser Hitler. La única razón por la que no todos somos Hitler es por la gracia de Dios. Los arminianos creen eso. Última pregunta. Tengo una pregunta, Nico. Cuando los calvinistas llaman gracia común, ¿cómo lo define un arminiano? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo lo ve? Bien, la gracia común en el calvinismo tiene el propósito principal de restringir la maldad del hombre. Entonces, de diferentes maneras, Dios va a restringir la maldad del hombre a fin de que la maldad que está en él no se exprese. No se exprese tanto como podría expresarse. Calvinistas y arminianos están de acuerdo en que sin la gracia de Dios todos podríamos llegar a ser como Hitler. Y creo que cuando estudiamos nuestros pensamientos secretos, todos podríamos ser adúlteros, asesinos, mentirosos y muchas cosas más. Pecaríamos sin jamás arrepentirnos, iríamos de pecado en pecado y aumentaríamos nuestra maldad. Ahora, el calvinismo dice, Dios, para poder salvar a los escogidos, es decir, para que el mundo mantenga al cierto tipo de orden, cierto grado de orden y civilización, y salvar a los escogidos, Dios va a restringir la maldad de los no escogidos, de los reprobados. Ese es el énfasis. Ahora, esa gracia nunca lo capacita para la salvación. Nunca. De hecho, yo dejé afuera muchas citas a fin de traerlo crudo acá. Pero tenía muchas citas de calvinistas definiendo la gracia común. Y ellos van a decir, es cualquier cosa que Dios haga menos capacitarte para la salvación. Ahora, esa gracia también va a permitirle disfrutar de ciertas cosas y demás, pero nunca lo va a capacitar para la salvación. Nunca.
En el arminianismo eso es algo muy distinto, ¿no? Porque la gracia preveniente sí restringe la maldad, como la gracia común del calvinismo. Sí permite que el hombre disfrute de muchas cosas, pero tiene la intención principal no de restringir la maldad, sino de capacitarlo para arrepentirse y creer. Es decir, restaurar su libre albedrío. Todo hombre nace, ¿no?, con su naturaleza humana infectada por el pecado, pero todavía hay restos ahí de nuestra forma original. Hay restos de bondad, hay restos de justicia. Lo que la gracia preveniente hace es restaurar el sentido de justicia, de amor, de sabiduría que hay en el hombre, al punto de que pueda entender a Dios, para que pueda estar de acuerdo con Dios, que tenga suficiente bondad y justicia como para darse cuenta que es un pecador que debe arrepentirse y darle gloria a su Creador. Esa es la diferencia. Ahora, el arminiano va a ser un poco duro con el calvinista, porque los calvinistas usan el término gracia para hablar de esa gracia común. Gracia, y gracia es amor. Y el arminiano diría que amor es un amor en donde estás restringiendo la maldad del pecador, permitiéndole disfrutar de ciertas cosas, pero al final no le estás dando la oportunidad de salvación, cuando podrías darle esa oportunidad de salvación. Y en última instancia, lo que la gracia común hace, y los calvinistas dicen esto, no es algo que los arminianos dicen de los calvinistas, es que aumenta la condenación del pecador. Entonces, la gracia común aumenta la condenación del pecador sin dar la oportunidad de arrepentirse y creer. Y llama a eso gracia, amor. El arminiano diría, como dice Wesley, si eso es amor, es un amor que hiera la sangre. Un amor que hiera la sangre. Ahora, algunos calvinistas, que yo considero que son más consistentes, van a decir, no, eso no es amor. Dios solamente ama a sus escogidos, Él no, al mundo no los ama. Son como presos a quienes Dios temporalmente les da de comer mientras Él salva a los escogidos, pero eso no es amor. Yo creo que eso es sinceridad. Digamos que en el calvinismo Dios hace todo en favor de sus escogidos. Sí. Y en el arminiano lo hace con gracia preveniente para la salvación de todos. Exactamente, porque en el calvinismo Dios ama con un amor especial, ese es el lenguaje que se usa, a los escogidos, gente que Él escogió incondicionalmente, ¿no? Y a los demás los ama con un amor temporal, o otros calvinistas van a decir, no los ama. En el arminianismo Dios ama por igual a cada hombre. Va a encontrar deleite, y en ese sentido va a amar más a los que se arrepienten y creen. Incluso entre los que se arrepienten y creen, algunos van a traerle más deleite que otros. Pero Él ama a cada hombre por igual. No me amaba a mí antes de mi salvación más de lo que ama todavía a mis padres, a mis vecinos que todavía no le conocen.